Nadie se atrevió a hablar sobre lo que sucedió esa noche. El pueblo entero cerró sus puertas, y durante 3 días, no se escucharon más que los murmullos entre los pocos valientes que aún osaban preguntar por la carretera solitaria. Nadie volvió a tomar el camino, nadie volvió a salir de ahí. La tarde comenzaba a desvanecerse cuando Manuel decidió que ya no podía más con la aglomeración. Había pasado el día en la ciudad, corriendo de un lado a otro, pero el cansancio le pesaba más que nunca. No quería más ruido, más prisas, más personas. Necesitaba algo de paz. Así que, al ver el desvío hacia una carretera menos transitada, no dudó en girar el volante y adentrarse en la oscuridad. La carretera solitaria no era más que una línea curva que atravesaba la espesa vegetación, un camino estrecho y olvidado, sin señales, sin nombres en los mapas. Su idea era simple: seguir aquel camino, conducir por horas, y finalmente llegar a algún lugar que le ofreciera la tranquilidad que tanto necesitaba. En principio, todo parecía normal. La carretera parecía tranquila, el ruido de los neumáticos sobre el asfalto era el único sonido que lo acompañaba. Pero pronto, algo comenzó a cambiar. El aire se volvió más denso, el cielo más gris. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer, lentamente al principio, luego con más intensidad. Los limpiaparabrisas no podían mantenerse al día con la lluvia que se acumulaba rápidamente en el vidrio. A lo lejos, a través de la cortina de agua, vio una figura. Al principio pensó que era un árbol o una sombra proyectada, pero cuando se acercó, notó que la figura era humana, de pie en el borde de la carretera. Estaba completamente inmóvil, observándolo. Manuel frenó de golpe, su corazón dio un salto dentro de su pecho. La figura no se movía. De hecho, parecía estar hecha de sombras, su rostro invisible bajo una capa oscura que la cubría completamente. ¿Debería detenerse? ¿Debería llamar a la policía? Su mente comenzaba a llenarse de preguntas que no encontraba respuesta. Sin embargo, una extraña curiosidad lo empujó a seguir adelante, a ignorar la creciente incomodidad que lo invadía. No podía volver atrás ahora, la carretera ya no ofrecía vuelta, solo seguía hacia adelante. Aceleró, y cuando estuvo cerca de la figura, ésta desapareció. En un parpadeo, como si nunca hubiera estado ahí. Manuel frenó de golpe, pero el camino seguía vacío. El aire se había vuelto más frío, y por un momento, no pudo evitar pensar que algo no estaba bien, que había algo en esa carretera que no se dejaba ver. Mantuvo su coche en marcha. La niebla comenzó a acumularse rápidamente, cubriendo el horizonte como si el mundo entero estuviera siendo tragado por una oscuridad impenetrable. De repente, el faro de su coche iluminó lo que parecía una casa al borde del camino. Manuel giró el volante y se detuvo, decidido a investigar. Quizás podía pedir ayuda allí, o al menos refugiarse del viento que se levantaba con fuerza. La casa era vieja, de madera, con ventanas rotas y una puerta que crujió cuando la empujó. Una brisa gélida lo envolvió en cuanto entró. El aire estaba impregnado de humedad y polvo, y una sensación extraña recorría la habitación, como si estuviera invadiendo un lugar que no debía. Sin embargo, algo en la luz tenue que provenía del interior lo mantenía atraído hacia el centro de la sala. En la mesa, había un objeto, un reloj antiguo, de aquellos que se solían ver en los relojes de bolsillo de antaño, aunque algo peculiar en él lo hizo diferente. La manecilla de las horas marcaba exactamente las 3:03, y no parecía moverse. Manuel extendió la mano, casi por instinto, y cuando tocó el reloj, una sensación de frío recorrió su brazo, y el mundo pareció desmoronarse por un segundo. El aire se volvió espeso, y una presión insoportable comenzó a apoderarse de su pecho. De repente, escuchó algo, un sonido lejano, pero que se hacía más cercano con cada segundo que pasaba. Era como una respiración, grave y profunda, que resonaba en las paredes de la casa. El sonido lo rodeaba, lo llenaba de una sensación de angustia que no podía explicar. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta de la casa se cerró con un golpe seco. La lámpara se apagó, sumiendo la habitación en la oscuridad más absoluta. La respiración continuaba, más cerca que nunca. La presencia de algo extraño estaba tan palpable que le resultaba casi imposible moverse. Algo lo observaba. Estaba siendo acechado. No pudo evitar girar sobre sus talones y correr hacia la puerta, pero ésta ya no estaba allí.
El espacio vacío que antes estaba lleno de madera y ventanas ahora solo mostraba una pared oscura y opaca, como si la realidad misma estuviera siendo distorsionada. La sensación de estar atrapado, de ser parte de algo que no entendía, se intensificó. La respiración, esa extraña y oscura presencia, estaba por todas partes. Y en su mente, la única idea que empezó a calar era que había hecho un grave error al entrar allí. Sin embargo, no había manera de regresar. La carretera solitaria no permitía salidas, no daba marcha atrás. De repente, algo cambió. La respiración cesó, y todo quedó en silencio. Manuel, temblando, intentó mirar a su alrededor, pero lo único que veía era la oscuridad y la niebla, ahora mucho más densa, como si estuviera atrapado en un sueño del que no podía despertar. Al fin, una voz, baja y gutural, resonó en el aire, viniendo de ninguna parte y de todas partes al mismo tiempo. «Nunca saldrás de aquí». Manuel abrió los ojos con un sobresalto. Estaba de nuevo en su coche. La niebla lo envolvía, pero no veía la casa, ni la figura extraña. El reloj, que aún llevaba consigo, marcaba 3:3. El mundo parecía girar sobre sí mismo, pero la carretera continuaba, interminable, sin cambios. Una sensación de desconcierto lo invadió. ¿Había estado allí antes? ¿Había soñado todo aquello? El faro de su coche iluminaba débilmente la niebla, pero no podía ver más allá de unos pocos metros. No sabía si debía seguir adelante o regresar, pero algo lo impulsaba a continuar. Algo que no podía comprender lo mantenía en movimiento, como si algo lo estuviera esperando. La carretera parecía interminable, alargándose como un túnel sin fin en medio de la niebla espesa. Manuel no podía recordar cómo había llegado hasta allí, pero no podía detenerse. Algo dentro de él, algo que no comprendía, lo impulsaba a seguir adelante. Cada vez que miraba por el retrovisor, no veía nada. La sensación de estar siendo observado, de ser acechado, lo acompañaba cada vez más. La lluvia había cesado, pero la niebla seguía envolviéndolo todo. Cada vez que el coche avanzaba, el sonido de las llantas sobre el asfalto era el único eco que se escuchaba. Las luces del coche parpadeaban intermitentemente, como si algo estuviera interfiriendo con la electricidad, pero Manuel no se atrevió a detenerse. Tenía miedo de lo que podría encontrar si lo hacía. Unas horas antes, había sentido un impulso de parar en la casa, de entrar en ese lugar extraño y antiguo. ¿Por qué lo había hecho? ¿Qué esperaba encontrar allí? Ahora se encontraba solo, atrapado en medio de la nada, y la sensación de que no podía escapar se apoderaba de él. De repente, la luz del coche iluminó una figura a lo lejos. Esta vez no era humana, pero era inconfundible. Era una sombra alta, una presencia que se deslizaba entre los árboles a la orilla de la carretera. En un principio, Manuel pensó que era una ilusión creada por la niebla, pero mientras se acercaba, la figura parecía volverse más sólida, más real. Su corazón empezó a latir con fuerza, y un sudor frío le recorrió la espalda. A medida que el coche se acercaba, la figura permaneció quieta, mirando al frente, sin moverse, sin dar señales de vida. Manuel intentó acelerar para pasar de largo, pero en el último instante, sintió como si el coche se viera frenado por una fuerza invisible. Las llantas chirriaron, y el vehículo se detuvo bruscamente, justo frente a la figura. El silencio que se instaló fue más pesado que nunca. Manuel no podía mover la mirada. La figura, aunque no era claramente humana, poseía una forma vagamente definida, como si fuera una sombra que había tomado vida. Su presencia era indescriptible, su forma apenas visible bajo la niebla. Estaba completamente inmóvil, como esperando algo. La tensión en el aire era palpable. Manuel intentó hablar, pero la garganta se le cerró. No podía pronunciar palabra alguna. El miedo lo había dejado paralizado. Lo único que podía hacer era observar esa figura, esperando que desapareciera, como las otras presencias que había visto antes. Sin embargo, no desapareció. Después de lo que pareció una eternidad, la figura se movió, lentamente, girando hacia el coche. Manuel vio cómo su rostro se hacía visible, pero no era un rostro humano. Eran dos orbes oscuros que reflejaban la luz de su coche, pero no había ningún rasgo distintivo, solo la oscuridad de esos ojos vacíos. La figura alzó una mano, un gesto lento, como si estuviera invitándolo a algo.
Algo dentro de Manuel le dijo que no debía acercarse, que debía irse, pero el coche no respondía. Las llantas seguían atrapadas, como si el terreno bajo él estuviera resistiéndose a moverse, a dejarlo ir. La figura dio un paso hacia él, y la niebla pareció acercarse aún más, envolviéndolo por completo. En un desesperado intento de escapar, Manuel giró la llave de contacto, pero el motor no arrancaba. El sonido del coche era reemplazado por un zumbido bajo, un eco de algo que estaba más allá de la comprensión humana. Algo antiguo, algo que había estado esperando durante mucho tiempo. De repente, la figura se acercó aún más, y cuando estuvo a solo unos metros de él, sus ojos vacíos brillaron con intensidad. Manuel sintió un escalofrío recorrerle todo el cuerpo, un estremecimiento profundo que lo dejó sin aliento. En ese instante, la figura habló, pero su voz no era humana. Era como un susurro grave y arrastrado, algo que resonaba en lo más profundo de su mente, algo que no pertenecía a este mundo. No escaparás, esta es tu última oportunidad. La figura levantó la mano hacia el coche, y el aire se volvió aún más denso. Manuel cerró los ojos, tratando de respirar, de mantener la calma, pero el miedo lo invadió por completo. De repente, la niebla que rodeaba el coche comenzó a espesarse aún más, y él sintió como si las paredes de la carretera lo aprisionaran, como si el mundo entero lo estuviera devorando. Con un esfuerzo desesperado, Manuel logró encender el motor. El coche rugió, las llantas patinaron sobre el asfalto, y finalmente, el vehículo comenzó a moverse. La figura desapareció en la niebla, pero las palabras seguían resonando en su cabeza. La voz, el eco, ese susurro que lo había invadido. Manuel miró por el retrovisor, pero no había nada. La figura había desaparecido. Sin embargo, la sensación de estar siendo seguido, de ser observado, no lo abandonaba. El reloj en su bolsillo aún marcaba las 3:03, y algo dentro de él sabía que no podría escapar, no importaba lo lejos que llegara. La niebla parecía intensificarse, como si la carretera misma estuviera intentando tragárselo, absorberlo en su vacío. Cada curva que tomaba solo lo acercaba más a ese lugar extraño, a ese espacio en el que no podía distinguir entre la realidad y la pesadilla. En el horizonte, vio una luz, un resplandor débil que emergía de entre la niebla. No era el faro de su coche, ni ninguna señal de esperanza. Era una luz cálida, tenue, que lo atraía hacia ella, como si fuera un refugio, como si fuera el final de su tormenta. Pero en su interior, Manuel sabía que no podía confiar en ella. A pesar de su miedo, aceleró el coche hacia esa luz. Sabía que no podía quedarse allí, que tenía que salir de la niebla. Pero cada vez que se acercaba, la luz parecía desvanecerse un poco más. La carretera se alargaba, y todo a su alrededor se volvía más y más extraño. La niebla lo rodeaba con un abrazo mortal, y las palabras de la figura seguían resonando en su mente, como un eco interminable. Manuel sabía que no podría escapar. La carretera solitaria lo había atrapado. Y lo peor era que ahora, no estaba seguro de si aún estaba despierto. La luz en la niebla nunca dejó de moverse. Cada vez que Manuel creía acercarse a ella, ésta se desvanecía solo un poco más, como si estuviera escapando, burlándose de su desesperación. El coche seguía avanzando, pero ahora la sensación de estar atrapado era más fuerte que nunca. La carretera no terminaba. Las curvas se repetían una y otra vez, como si estuviera dando vueltas en círculos, como si la niebla lo estuviera guiando hacia un destino del que no había salida. El motor del coche rugía con cada aceleración, pero el paisaje fuera del parabrisas seguía siendo el mismo. La niebla lo rodeaba todo, cubriéndolo todo hasta el punto de que ni siquiera podía distinguir las marcas en el asfalto. Se sentía como si estuviera flotando en un vacío interminable. Un espacio sin tiempo, sin lugar, sin esperanza. Su mente comenzaba a desmoronarse. Miró de nuevo el reloj en su bolsillo. 3:03, las manecillas seguían inmóviles. La misma hora. La misma imagen. ¿Qué significaba todo esto? Había estado allí tanto tiempo, pero no podía recordar cuándo había comenzado el viaje, ni cuántas veces había intentado salir de allí. El faro de su coche iluminaba débilmente la niebla frente a él, pero más allá de eso, solo había oscuridad. De repente, escuchó un sonido. Un susurro bajo, como si algo estuviera raspando contra el metal del coche. Instintivamente, miró por el espejo retrovisor. No había nada. Pero podía sentirlo.
Algo lo observaba. Algo estaba allí, acechando. No podía seguir así. No podía quedarse atrapado en esa carretera para siempre. Pero, ¿cómo escapar? La sensación de que había algo más en la niebla, algo que lo esperaba, se volvía más fuerte con cada segundo. No era solo un miedo irracional, era una certeza. Había algo más, algo que nunca debía haber cruzado esa línea invisible entre el mundo que conocía y este lugar extraño. De repente, en la distancia, una figura apareció en la carretera. Esta vez, no era una sombra difusa. Era una figura claramente humana, de pie, inmóvil, observándolo. Era una mujer, o al menos, eso parecía. Estaba completamente vestida de blanco, su rostro envuelto en una niebla espesa, sus cabellos flotando a su alrededor como si fueran arrastrados por el viento. Pero lo más extraño era su presencia. La figura no se movía. Simplemente, estaba allí. Manuel frenó de golpe, y por un momento, el coche se quedó parado en la mitad de la carretera. La niebla se espesó aún más, y la figura se acercó lentamente. La mujer no hacía ningún sonido. No había pasos, solo el silbido lejano del viento que la rodeaba. No podía moverse, no podía dejar de mirarla. Entonces, la figura levantó una mano, señalando algo a lo lejos. Manuel, casi como si fuera hipnotizado, siguió la dirección en la que señalaba. La niebla parecía despejarse justo en ese lugar, como si un portal invisible se abriera frente a él. A medida que el coche avanzaba, la figura desapareció. La luz que había visto antes apareció de nuevo, pero ahora mucho más cerca. Esta vez, la luz era intensa, cegadora, como si se tratara de una estrella en medio de la nada. Pero algo dentro de Manuel lo detuvo. Sabía que esa luz no era una señal de esperanza. Era lo contrario. Era una advertencia. Algo que no debía ignorar. Aceleró el coche sin pensarlo, impulsado por un impulso inexplicable. Las ruedas chirriaron sobre el asfalto mojado mientras la carretera parecía doblarse bajo él, como si el mismo terreno estuviera desmoronándose. El coche avanzaba con dificultad, como si algo tratara de detenerlo. Las luces del vehículo parpadeaban, y la sensación de claustrofobia lo invadió de nuevo. La niebla se cerraba a su alrededor como una prisión. En el instante en que la luz cegadora lo alcanzó, el coche se detuvo por completo. Manuel se quedó inmóvil. La sensación de vacío que lo rodeaba era ahora total. No había sonido. No había nada. Solo la luz, y la oscuridad que la rodeaba. Y luego, un ruido. No era un sonido real, como algo físico. Era más bien un eco, un susurro que surgía de dentro de su mente. Un murmullo familiar, un eco de la figura de la mujer. Has llegado demasiado lejos. En ese momento, algo extraño comenzó a suceder. La niebla empezó a disiparse a su alrededor, pero no de la forma en que lo esperaba. No había luz, no había claridad, solo un vacío absoluto. La carretera no continuaba. No había más espacio. No había más tiempo. Era como si la realidad misma hubiera dejado de existir, como si la carretera misma fuera una ilusión, un constructo que se desmoronaba. Manuel salió del coche, atraído por una fuerza invisible. Los pies apenas tocaban el asfalto, y el aire estaba impregnado de un frío glacial. Se vio caminando sin quererlo, como si alguien lo guiara, como si una mano invisible lo empujara hacia algo que no podía comprender. A lo lejos, vio una figura. Era la mujer de blanco, pero ahora ya no estaba tan distante. Estaba justo frente a él, en silencio, como si lo estuviera esperando. La niebla que la rodeaba parecía moverse, como si tuviera vida propia. Manuel intentó hablar, pero sus palabras se quedaron atrapadas en su garganta. No hay vuelta atrás. La voz de la mujer resonó en su cabeza, pero no salió de sus labios. Esta es la última curva. Manuel sintió que el suelo debajo de él comenzaba a desmoronarse, que todo lo que conocía se desvanecía. La carretera ya no era un camino físico, era algo mucho más profundo, algo que había estado esperando a que llegara. La mujer sonrió, pero no era una sonrisa de consuelo, sino de algo más oscuro, algo que lo llenó de terror. La niebla lo envolvió completamente, y antes de que pudiera reaccionar, todo desapareció. La figura de la mujer ya no estaba. La carretera ya no estaba. Y Manuel ya no estaba.